Sí, tome su asiento, por favor, hermanos. Estamos contentos, agradecidos con Dios porque nos concede el Señor estar en su casa. Y bueno, hoy tenemos la grata visita de nuestros hermanos Vicencio, nuestro hermano Javier y nuestra hermana Yesenia. Ellos son parte de la familia de Fuente de Vida, nada más que por la cuestión del trabajo ellos tienen que andar por todo el mundo, pero gracias a Dios que están aquí en esta. Gloria a Dios. Hay una iglesia en Zacatecas que es Fuente de Vida 2. Gloria a Dios. Bien, quiero tratar de encajar en el tiempo porque solamente tenemos poco tiempo, unas 3 horas. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Génesis. En el capítulo 41 del libro de Génesis. Y vamos a leer del verso, el capítulo 41, el verso 49, 50 y 51, perdón, hasta el 52. Génesis capítulo 41, verso 49 al 52. Vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra de Dios y le voy a dar lectura y usted me sigue con su vista. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: recogió trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo la casa. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Bien, repita conmigo: Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesús, habla a mi corazón. Amén. Puede tomar su asiento. No discierno si es calor o es la presencia de Dios, pero Él está aquí, hermanos. Él prometió estar. Amén. Bien, quiero hablar acerca del proceso de la santificación. ¿De qué vamos a hablar hoy? El proceso de la santificación. La palabra de Dios nos enseña que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Alguien dijo, muy sabio, dijo que la Biblia es un libro que hay que leerla para ser sabio, hay que creerla para ser salvo y hay que vivirla para ser santo, o sea, para vivir en santidad. Entonces, todo esto, este proceso y la vida de cada uno es un proceso. Yo no sé cómo te ha ido en tu proceso, pero hoy quiero hablar, y yo sé que muchos de nosotros nos vamos a identificar con José, porque quizás hay alguien aquí que haya pasado más tribulación que José en su proceso. Esta vida es un proceso y Dios lo que quiere es que, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4, que Él mismo constituyó a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores y maestros para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos
al nivel de un varón perfecto. Usted sabe quién es ese varón perfecto. Es el único perfecto y santo. Él jamás pecó. Es el único que ha pisado esta tierra y jamás pecó. Bueno, pues la voluntad del Padre es que todos lleguemos a la plenitud de ese varón perfecto. Dios quiere crear el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y eso es un proceso. Repite por favor: proceso de santificación para mi vida. Gloria al Señor. Hermanos, José, brevemente les voy a... muchos hemos leído la historia de José. José nació en una familia donde había 4 mujeres, donde había 2 hermanos, él y 11 hermanos. Y José, amados hermanos, era amado por su padre porque lo tuvo en su vejez. El espíritu de José y el espíritu de Jacob, su padre, estaban unidos. Él lo amaba. Y ese amor y ese cuidado que tenía su padre despertó en sus demás hermanos la envidia. En el proceso de santificación nosotros vamos a pasar por la envidia. Sea bendito el nombre del Señor. Y la envidia es algo terrible, hermano. Y debemos de recordar que estamos en un proceso de santificación, que Dios quiere que tu corazón y mi corazón sea como el corazón de su Hijo Jesucristo. Un corazón que sepa amar, que sepa perdonar, que no le eche la culpa a las personas que le envidian o que le odian, y no sea que brotando una raíz de amargura lo contamine y contamine a muchos. Tuve un sueño hace poquito con una hermanita y me decía: pastor, está haciendo, ella estaba haciendo un trabajo de cuidar flores y había que levantar un de cómo eran las flores y pero había un grupo y yo empecé a hacer el trabajo y se me acercó y me dijo: está haciendo usted el trabajo muy bien, pastor. Le digo: pero parece que las hermanitas como que no entendieron muy bien, como que no están. Déjalas, hermano, ellas me la van a pagar, decía así. Y cuando desperté, en mi corazón hubo eso de decir: esa hermana, a pesar de que tiene un ministerio, a pesar de que tiene un trabajo, tiene algo, está lastimada de su corazón, está herida. Podemos estar aquí, podemos venir a la iglesia, podemos ser cristianos, pero en nuestro corazón hay algo. Y Dios quiere que nuestro corazón sea como el corazón de su Hijo, un corazón perdonador. Dice la palabra de Dios en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y sabe quiénes son los pobres de espíritu? Los humildes, los que perdonan. Yo no sé si en el proceso de tu vida, en el proceso permitido en tu vida, has sido lastimado, pero la voluntad de Dios es que no alberguemos en nuestro corazón odio, resentimiento, raíz de amargura. José fue envidiado por sus hermanos, al grado que cuando su padre le compró una túnica de colores, lo querían matar, lo odiaban. Eran de diferentes madres, pero un solo padre. Y tú y yo somos hijos de diferentes padres en nuestra carne, pero tenemos un padre
espiritual, nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que aunque tu padre y tu madre te dejaren, el Señor nunca te dejará. Platicaba con mi hermano Antonio Reyes Seguía, que está aquí, es un diácono. Y su padre se fue. Y él me decía, cuando él se empezó a acercar a la iglesia, me decía, aunque no sé de mi padre, dijo, pero el Señor vino a llenar ese vacío de padre que había. Déjame decirte que en Él estamos completos. Él es nuestro Padre, Él cuida de nosotros. Él ha dicho, no te dejaré, no te desampararé, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Pero es importante, el Señor nos dice en esta noche, que nosotros sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de Él mana la vida. José fue envidiado a tal grado que cuando su padre le manda a buscar a sus hermanos, ellos idean matarlo. Porque además sueños y sus hermanos aún más por eso, porque José especial, sabe, tú y yo somos unas personas especiales para Dios. Y yo sé que así como José, tú tienes sueños, y en Dios esos sueños se van a manos. Porque dice la palabra de Dios, deleítate en Jehová y Él concederá tus sueños, concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermoso es tener un padre amoroso. Y la palabra de Dios dice, usted quizás conoce la historia, quizás no, pero quiero ser breve. Idearon matarlo, y cuando lo iban a matar, Rubén, el mayor de sus hermanos, dijo, no matemos, es nuestro hermano, que mejor cisterna. Luego lo sacaron y lo vendieron a unos madianitas, a unos ismaelitas. Y quiero que se ponga en lugar de José. ¿Qué sintió él cuando vio el odio de sus hermanos? Su sangre, eran su carne, eran sus hermanos. Y él los amaba porque él los fue a buscar. Su padre le dijo, busca a tus hermanos. Dice la palabra de Dios que fue vendido a Potifar, un capitán de la guardia de Faraón. Y algo que me dice que José tenía un corazón conforme al corazón de Dios, porque José no guardó resentimiento, no guardó amargura en su corazón. Y algo que José tenía es que él tenía comunión con Dios. Y yo creo, amado hermano, que la presencia de Dios llenará toda tu vida. No tendrás necesidad de nada. Cuando Él está contigo, cuando sientes su presencia, cuando estás seguro de que Él no te dejará ni te desamparará, cuando esa fe que el mismo Dios ha depositado contigo te hace saber que tú y yo estamos en la mano de Dios. José pasó por diferentes crisis. Hoy mismo estamos pasando por diferentes crisis. El mundo está en miedo, el mundo está temblando. Pero qué seguridad nos da el Señor, qué confianza cuando Él es tu Dios, Él es tu Señor, Él es tu Padre, y disfrutas de su presencia. Dice la palabra de Dios que ahí Potifar, el dueño de José, que había comprado a José, dice que se dio cuenta que Dios a José y no tuvo cuidado, le entregó toda su casa, y Dios empezó a bendecir y a prosperar aquella casa.
Y esa es la señal de que Dios está contigo. De que Él no solo va a bendecirte a ti, sino va a prosperar a tu familia. Va a alcanzar a tu familia. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sea bendito el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Si tú crees en Él, Él tiene cuidado de ti. Él está aquí en esta hora, abrazarte y para decirte: no temas. Bendito sea el nombre del Señor. Usted sabe, siempre que tú decidas buscar a Dios y obedecer a Dios, el diablo se va a levantar. La mujer de Potifar puso sus ojos en José, porque además José dice que era un muchacho de hermoso semblante. ¿Sabe? Lo que nos hace hermoso es Dios en nuestro corazón. Sea bendito el nombre del Señor. Puede ser Miss Universo, pero tener la cara del diablo. Y puede ser Federico o Federica, pero si tienes la gracia de Dios, eres hermoso. Y Satanás va a ver eso. Y Satanás va a querer tirarte. Va a querer destruirte. Ese es su trabajo. Dice la palabra de Dios que ella le decía: duerme conmigo. Y se enamoró de José y fue una obsesión. De tal manera que en cierta ocasión que él estaba solo con ella, que llegó a hacer su trabajo, dice que ella lo abrazó y él tuvo que huir. Él le había dicho: yo no puedo hacer eso porque tu esposo me ha entregado todo, excepto a ti. Yo no puedo tocarte porque entonces yo pecaría contra mi Dios. El proceso de santificación, va a llegar el momento en que tú y yo vamos a tener que elegir entre el pecado y la presencia y la gracia de Dios. No seamos como Esaú, que por un plato de potaje de lentejas vendió su primogenitura. Dice el apóstol Pablo: ¿cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? El diablo va a tratar de tirarte, el diablo va a tratar de destruirte. Ese es su trabajo. Pero si tú y yo nos mantenemos abrazados de Dios, si tú y yo nos mantenemos atentos a la voz de Dios, porque Él siempre nos va a advertir, Él siempre nos va a guardar. Dice la palabra de Dios: fue acusado injustamente, y cuando llegó el esposo lo mandaron a la cárcel injustamente. Y en la cárcel también el encargado de la cárcel se dio cuenta que Dios estaba con José. Y ahí José tenía el don de parte de Dios de interpretar sueños. Usted sabe, el copero y el panadero estaban en esa misma cárcel y ellos tuvieron un sueño y decayeron en su semblante, y José les interpretó el sueño. Y el sueño era que el copero en 3 días, que era el cumpleaños de Faraón, lo iba a sacar de la cárcel y otra vez iba a ser el copero del rey. Y el panadero iba a salir de la cárcel, pero para ser muerto. Y se cumplió el don. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, que Dios nos ha dado cierta medida de fe, nos ha dado dones, ministerios, talentos. Pero también dice la palabra de Dios que un día los dones se acabarán y cesarán las lenguas, y Dios va a dar de nosotros frutos dignos de arrepentimiento, el carácter de Cristo, el proceso de santificación de la voluntad de Dios es que nosotros seamos
semejantes a Él. Y la palabra de Dios nos enseña que la Biblia es como un espejo. La palabra es como un espejo, donde tú y yo podemos pararnos y vernos. Cuando nos vemos en el espejo, que vamos a una fiesta o a una reunión o vamos al culto, de repente nos paramos y vemos que los gallos de aquí están muy levantados, ¿verdad? Que el bigote me lo corté medio chueco. Y ahí hay que... Y la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que vernos ahí, realmente cómo estamos delante de Dios. Porque sabe, al Señor no lo podemos engañar. Él conoce todo de nosotros. Alguien dijo que Dios nos ama así como somos. Y es cierto, Dios nos ama así como somos, pero nos ama tanto que no nos puede dejar así como somos, porque nosotros somos como niños. A veces hacemos pinches, a veces nos portamos mal. Y así no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. No se trata de que nada más creas y vivas y hagas lo que se te dé la gana. No, ese no es el asunto. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que tenemos que reflejar a Cristo. ¿Sabe? El mundo tiene que ver en nosotros el carácter de Cristo. Dice que cuando los discípulos, cuando los apóstoles predicaban y hablaban, el mundo decía: ellos hablan como Jesús. Y ese es el propósito de la iglesia: reflejar a Cristo, el carácter de Cristo en nosotros. Hermano amado, nosotros, si queremos entrar al cielo, tenemos que pasar por ese proceso de santificación. Imitar a Dios como hijos amados. Sea bendito el nombre del Señor. Usted sabe, José en la cárcel fue sacado cuando el copero se acordó, cuando Faraón tuvo aquel sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, y que las flacas se comían a las gordas, 7 vacas, y de las espigas gordas y bonitas y las otras secas se comían y se quedaban como si nada. Y José es llamado y él tiene que arreglarse y presentarse a Faraón. Y entonces José, cuando Faraón le dice: yo sé que tú interpretas sueños, José le dice: no está en mí, no está en mí, es Dios. Muchos de nosotros, hermanos, hemos recibido cosas de Dios hermosas y muchas veces nos jactamos. ¿Por qué vamos a jactarnos si hemos recibido de Él? Todo es de Él y para Él. Nosotros tenemos que reflejar a ese Dios maravilloso, así como, bueno, la ciencia dice que la luna refleja la luz del sol, pero la Biblia dice que Dios hizo la lumbrera menor y la lumbrera mayor. Eso quiere decir que la luna debe de tener luz propia. Pero nosotros debemos de reflejar el carácter de Dios en nuestra vida. Cuando Él estaba frente a Poncio Pilato, dice la palabra de Dios que Poncio Pilato se maravilló de ver al Señor, que le acusaban y él sabía que eran mentiras, y él cayó, él le enmudeció. Dice la palabra de Dios que como cordero fue llevado al matadero y como ovejas delante de sus trasquiladores. Pero si nosotros comparamos con Él, cuando alguien habla mal de nosotros o nos hace algo, decimos: manita del sueño, a mí el que me la hace me la paga. Y el carácter de Cristo, yo creo que algo que nosotros debemos de pensar cuando estemos en una situación en el cual tenemos que reflejar nuestro carácter, tenemos
tenemos que preguntarnos qué haría Cristo si estuviera en mi lugar. Había un muchacho aquí, joven de la iglesia. Lo contraté para que fuera mi ayudante. Y de una vez me amarré el dedo y le dije: ¿sabes qué, hermano? Te voy a ser sincero. Yo tengo un carácter muy fuerte. Así como me ves, tengo un carácter muy feo, muy fuerte. ¿Y sabe qué dijo él? Débil, pastor, me dijo, débil. Porque fuerte es el carácter que en medio de la circunstancia se mantiene firme y refleja el carácter de Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Y José fue sacado de ahí para ser engrandecido, para ser gobernador de Egipto. Y dice la palabra de Dios que Faraón le dio su esposa. Y José, él había interpretado el sueño y decía que venía 7 años de abundancia, pero luego venían 7 años de hambre. Y dice aquí la palabra de Dios que leímos. Dice: recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, porque él dijo: hay que recoger y hay que quintar el trigo y hay que guardar los alimentos porque viene el hambre. Dios le había advertido al faraón que venía un hambre terrible de 7 años. Algo que Dios ponía en mi corazón, hermanos: esta pandemia, después de todo lo que está sucediendo en el mundo, va a venir hambre, va a venir escasez. Pero no se ponga triste ni se preocupe, porque Él tiene cuidado de nosotros. Nuestra preocupación tiene que ser abrazarnos de Él y caminar con Él, que Él tiene cuidado de nosotros. En tiempo de crisis es cuando los hijos de Dios salen con más fortaleza, porque es entonces cuando nos acercamos y buscamos más a Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Dice aquí: recogió José trigo como arena. Estaba en la cárcel, todo lo que había pasado, sus hermanos lo vendieron, lo acusaron injustamente, y su corazón estaba limpio. No había amargura, no había resentimiento. Y ahora venía la recompensa de Dios. Ahora Dios, dice la palabra de Dios: humillaos bajo la poderosa mano del Señor, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Sea bendito el nombre del Señor. Y el tiempo de José llegó. Dice: recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Alguien dijo que un hijo te cambia la vida. Un hijo es parte de ti. Un hijo es una bendición muy grande de Dios. Es una bendición grande de Dios. Y en el nombre que José le puso a su hijo, refleja cómo él estaba en su espíritu, cómo él estaba en su corazón, cómo él había pasado por ese proceso y permanecía humilde, a pesar de que había sido enaltecido y engrandecido por el nombre que le puso a su hijo Manasés. Dijo: porque Dios me hizo olvidar toda la casa de mi padre. José era amado por Jacob, por su padre. Y dice que cuando él fue vendido tenía 17 años. Presentó frente a Faraón, tenía 30 años. Y ahora mismo él tenía unos 35 años. Y dice que él le puso a su primer hijo Manasés, porque él me hizo olvidar, porque él ya había perdonado a sus hermanos. No podemos vivir, no podemos servirle a Dios
con el corazón en resentimiento, en odio, en raíz de amargura. No podemos, tenemos que humillarnos. No podemos ser soberbios. No podemos ser orgullosos. Tenemos que ser humildes. Y en el proceso de José, hermano, yo admiro a este muchacho. Tenía un buen corazón, corazón limpio. Bienaventurados, dijo el Señor, los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Si tú y yo queremos ver a Dios, tenemos que perdonar, tenemos que ser humildes. Y llamó el nombre del segundo hijo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En medio de la crisis, en medio de la aflicción, José llevaba mucho fruto. Esto nos enseña que para llevar frutos tenemos que perdonar. Tiene que haber un Manasés antes de que haya un Efraín. Pero luego, cuando él tiene el encuentro con su padre, y mire, hermano, es una historia tremenda, porque Jacob dijo: moriré enlutado por mi hijo. Él amaba tanto a José, porque le llevaron aquella prenda, aquella túnica de colores llena de sangre, y dijeron: mira, una mala bestia mató a tu hijo. Y como Jacob había sido tramposo, ahora estaba cosechando lo que él había sembrado. Pero la Biblia no dice, hermano, que Jacob buscara a Dios para preguntar: ¿dónde está su hijo? Hoy veo en la televisión, hoy veo en muchos lugares mujeres que se unen para buscar por lo menos los restos de sus hijos para enterrarlos. Y Jacob estaba de luto, pero él tenía comunión con Dios. ¿Por qué no le preguntó al Señor: mi hijo vive, ¿dónde está José? Pero había un proceso que estaba pasando Jacob, y había un proceso que estaba pasando José. Me gusta mucho, me emociona mucho cuando José se encuentra con su padre y se abrazan y los dos lloran. Jacob le dice: ahora puedo morir en paz, porque ya he visto tu rostro. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios, amado hermano, quiere que nosotros avancemos en ese proceso de santificación. La vida es un proceso, por eso es que no tiene caso odiar, no tiene caso un corazón lleno de amargura y no la perdono. No podemos vivir así como cristianos. Si nosotros queremos irnos con el Señor, tenemos que perdonar. No quiero alargar más el mensaje, pero quiero decirle que los hijos de Jacob, los hermanos de José, cuando muere Jacob, ellos dijeron: ahora que murió nuestro padre, José se va a vengar de nosotros. Ellos pensaban eso. Pero quiero que vayan conmigo, ya estoy por terminar. Jacob murió. Y dice la palabra de Dios que después de que Jacob los bendijo a sus hijos, dice: viendo los hermanos de José, en el capítulo 50, que su padre era muerto, ellos dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Verso 16 dice: y enviaron a decir a José. Fíjese cómo usaron de sagacidad. Le dijeron a José sus hermanos, porque ellos tenían temor de que ahora que su padre era muerto, él se vengara de ellos. Le dice:
Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, eso no era cierto, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y cuando José los escuchó, él comenzó a llorar. Pero él no comenzó a llorar porque aquello le lastimaba, porque él ya estaba sanado. Porque Manasés simboliza: porque Jehová me hizo olvidar toda la casa de mi padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. El sueño de José se cumplió. Dios va a cumplir tus sueños. Yo no sé qué es tu necesidad, qué es lo que ya has puesto tu petición en la oración en el Señor. Pero ten por seguro que si tú le buscas, que si tú te deleitas en Él, Él concederá tus sueños. Dice aquí: y les respondió Josué: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Todo aquel que no perdona, todo aquel que se enaltece, se pone en lugar de Dios, porque no quiere perdonar. Y Dios engrandece su amor para con nosotros, en que siendo malos, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Él en aquella cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú y yo matamos al Hijo de Dios con nuestros pecados, pero en la cruz hubo unas palabras poderosas, unas palabras de perdón, porque ese es el corazón de Cristo. Un corazón perdonador, un corazón lleno de amor. Por eso es que sus hijos no podemos guardar en nuestro corazón resentimiento y raíz de amargura y orgullo. Dice: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y habitó José en Egipto, y él en la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Manasés. Pero es necesario que seamos fructíferos. Para que haya un Efraín, tiene que haber primero un Manasés. Perdón. Y perdonar es olvidar. Así como el Señor y se olvida y dice: echa lo más profundo del mal nuestros pecados. Por eso en esta tarde quiero invitarte a que te pongas de pie. La ley de Cristo es la ley del amor, es la ley del perdón. Y sus hijos tenemos que perdonar. Usted sabe que hay padres e hijos que están lastimados y heridos y se maldicen y no se pueden ver. Qué terrible. No podemos vivir así. En esta noche yo te quiero invitar a que hagamos una oración. Esta oración es muy importante porque quizás alguien te lastimó, te hirió, te dañó. Y quizás esa persona no está aquí. Los hermanos de José y su padre estaban cuando él decidió perdonarlos. Dijo: porque Él me ha hecho olvidar el daño que me hicieron, lo que me lastimaron. ¿Sabe? Porque nosotros éramos malos y pecadores, pero Cristo murió por nuestros pecados. Quiero invitarte en esta noche a hacer una oración. Si quieres pasar al altar, si hay alguien que te dañó, te lastimó en esta hora, hermano, hermana, perdónalo, perdónala. Así como Cristo
nos perdonó, porque Él dice en el Padre Nuestro, en la oración modelo del Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos lastiman, a los que nos deben. Porque si nosotros no perdonamos a nuestros prójimos las ofensas, Él tampoco nos perdonará. Por eso en esta hora quiero invitarte a que tú perdones, a que tú sueltes, a que en esta noche tomes la decisión de ya no cargar más resentimiento, ni odio, ni raíz de amargura. Si tenemos que reconocer nuestros pecados, hay que hacerlo, porque todas las cosas están desnudas delante de la presencia del Señor. El altar está abierto, y si quieres en tu lugar, si hay alguien aquí que ha lastimado a alguien, puede ir y puede decir: hermano, hermana, perdóname, estoy mal, yo así no puedo entrar a la presencia de Dios. Es más, ni malgastemos nuestra oración si nosotros no hemos perdonado. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta noche. He hablado lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. He hablado a mis hermanos, Dios amado, acerca del perdón, acerca de que para llevar frutos tenemos que perdonar, tenemos que humillarnos, Señor, y reconocer que hemos pecado. Dios, tu palabra no vuelve vacía. Hay alguien a quien tú le has hablado en esta noche específicamente, Señor, y tú estás aquí para perdonar, estás aquí para levantar, para sanar. Dios, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. No es fácil humillarnos, no es fácil reconocer nuestros pecados, no es fácil sacar de nuestro corazón, pero si tú y yo somos sinceros en esta hora, si tú y yo nos humillamos en esta hora, si tú y yo reconocemos que más grande que todos los pecados es el amor de Dios y el perdón y la misericordia de Dios, y Él está en esta noche para perdonarte, para sanarte. Te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no volverá vacía, porque yo sé que en esta noche tú has hablado a nuestro corazón, tú has hablado a nuestra alma, a nuestro espíritu. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te ruego, Señor amado, que ninguno de los que estamos aquí nos vayamos con esa herida en nuestro corazón. Sana nuestra tierra, sana nuestro corazón. Reprendemos todo poder del diablo en el nombre de Jesús. Todo aquello que mantiene y en falta de perdón, Señor, a tu iglesia. Enséñanos a amarnos unos a otros, así como tú nos has amado. Enséñanos a perdonarnos unos a otros, así como tú nos has perdonado, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora. En el nombre de Jesús bendigo a tu iglesia, Señor, y declaro en esta noche que tú has hablado al corazón de tu iglesia. Y te pido en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo conviccione, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo, usando tu palabra, usando a tu siervo, trae libertad, Señor, porque tú nos has llamado a una libertad completa. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos.
Dejo el lugar a mi hermana.